Buenas tardes, me alegra mucho verles bien. Y con brevedad les voy a trasladar la valoración política del desarrollo detallado que ha hecho mi compañera Ángela del contenido de la reunión, que ciertamente ha sido distendida en el tono, pero que pone en evidencia algunas diferencias políticas importantes que probablemente estén en la base del trabajo que desarrollaremos en los próximos meses en el ámbito institucional, también en el social. El Gobierno de la Junta de Andalucía, en plena pandemia, en la primera oleada de la pandemia, tiró de una alta dosis de autocomplacencia y habló muy cómodamente de su capacidad de planificación y de anticipación a los hechos que estaban sucediéndose, por oposición a lo que consideraba una actuación torpe y poco diligente del Gobierno central. Estábamos entonces, como recordarán, en el estado de alarma que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no veía necesario. Estábamos entonces en un mando único que el Gobierno de la Junta de Andalucía consideraba inútil. Aquel tiempo, que como digo se invirtió en la autocomplacencia, fue un tiempo precioso que se desperdició para efectivamente hacer de aquello que se presumía y de lo que se carecía, y que era planificar las situaciones que vendrían cuando hubiese que afrontar desde unos servicios públicos que ya llegaron debilitados a la cima de la pandemia, que ya llegaron debilitados al inicio de esta legislatura, que ya ya llovía sobre mojado en su falta de recursos, tanto materiales como humanos, cuando ese tiempo no se empleó en planificar, llegamos al escenario en el que estamos ahora, que un rebrote anticipado, ya no rebrote, ya transmisión comunitaria a todas luces, pilla a la Junta de Andalucía pidiendo a grito aquello que rehusó. Y ahora la Junta de Andalucía, a través del presidente, nos habla de la justificación de la demora en la toma de decisiones, por ejemplo, en materia educativa, porque se estaba a la espera de tomar decisiones de manera coordinada con el Estado y con el resto de las comunidades autónomas. Pareciera que así, si nos equivocamos todos, y si acertamos, acertamos todos. Pareciera que cuando las decisiones las tomaba el Estado, era bastante más fácil opinar sobre las mismas que ahora que se tiene la completa responsabilidad y que ahora que se tiene, como antes, la competencia exclusiva en los dos ejes fundamentales, como bien decía Ángela, en materia sanitaria y en materia educativa, donde la Junta de Andalucía no puede ahorrar dinero. Si no queremos vernos abocados a un nuevo cierre total de la economía y de la sociedad, ningún gobierno autonómico, el de Andalucía menos que ninguno, por ser la población mayor, por ser la comunidad autónoma en la que aún los estertores de la anterior crisis ni mucho menos se habían superado, si Andalucía quiere no verse abocada a una situación de tragedia económica y social, necesita hacer una inversión muy talentosa en los recursos públicos fundamentales, entiéndanse, la sanidad, la educación, también los cuidados, los servicios sociales. Y ahí las diferencias no son de voluntad política de poner dinero, sino de prioridades políticas que atender. Por tanto, ahí también hemos hablado de la necesaria dependencia que tiene el Gobierno andaluz de Vox, un partido que marca una agenda política que contraviene precisamente esas prioridades, porque en su acervo no está ni mucho menos invertir lo público y hacer un esfuerzo mayor en el reforzamiento de esos servicios y de la titularidad pública de esos servicios que son esenciales, y si debemos creer las palabras del presidente, y por qué no hacerlo, comparte que son esenciales para la superación de la pandemia, pero también para la recuperación económica y social de Andalucía. Por eso, como les decía, nada de autocrítica en el Gobierno andaluz, que hay muchas cosas que ha hecho mal. Una de ellas, precipitarse y mucho en pedir la asunción plena de la toma de decisiones de un tema en el que estaba ampliamente superado, para ahora pedir que haya una coordinación a través de un Gobierno central que ya carece de los instrumentos legales para tomar las decisiones que le pide comunidad autónoma. Y nosotros creemos que por no enfrentarse a las consecuencias, ahora sí, de las decisiones que se tomen. Y luego una planificación económica sobre la que, si el presidente quiere tener canal abierto para el diálogo, va a tener, por supuesto, siempre con nuestro grupo. Pero si quiere un canal abierto de diálogo, de doble dirección, que pudiera fructificar en algún tipo de acuerdo, también habrá que clarificar las prioridades económicas, las prioridades del sector productivo, cuáles son los proyectos que la comunidad va a afinar para optar a los fondos que se van a financiar con dinero europeo, cuáles de las prioridades que le marca Vox y que le garantizan
ser el presidente y trabajar en este edificio se van a poner por delante del interés general y por delante de unas prioridades que la realidad social, la sanitaria, la educativa, la económica, marca con mucha claridad en nuestra tierra. Por tanto, creemos que va a ser un periodo de sesiones estimulante. Vamos a estar a disposición, por supuesto, de presentar iniciativas y de asumir iniciativas que sean provechosas en esas líneas básicas que, al menos en este diálogo distendido que hemos tenido, compartimos. Por supuesto, no vamos a contribuir a que todo vale o a hacerle un gran lavado de imagen a postulados disparatados a cambio de que la estabilidad institucional se mantenga. Pero si hay un canal en el que con honestidad política, como hemos hecho esta tarde, se pueda hablar de las carencias objetivas que hay todavía que cubrir, tanto en educación como en sanidad, como en servicios sociales, y cuáles son las prioridades económicas en las que la Junta de Andalucía como Gobierno tiene voluntad inequívoca de impulsar un relanzamiento, una recuperación, desde luego ahí podríamos abrir un canal muy provechoso y para ello estaremos a plena disposición del presidente, del Ejecutivo, así se lo hemos trasladado, y esperemos que, bueno, que este primer contacto sirva para marcar un inicio de legislatura en el que haya menos evidencia de la dependencia que tiene Juan Manuel Moreno Bonilla de la extrema derecha para seguir al frente de la comunidad autónoma como su presidente. Y no sé si tienen ustedes preguntas. Bueno, claro, es que hay una diferencia en el proceder del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotras esa vía de diálogo presupuestario la hemos tenido abierta desde el inicio de la legislatura. De hecho, enmiendas de nuestro grupo parlamentario han prosperado y se han incorporado al proyecto de presupuesto, hoy día ley de presupuestos en ejecución. El Partido Socialista no ha optado por esa vía en ejercicios anteriores. Bueno, pues está muy bien que lo haga ahora, pero nuestro grupo ya antes de la pandemia entendía por responsabilidad que si había elementos que podían mejorar el presupuesto que nos había trasladado el tejido social, los sindicatos, los agentes económicos, y podíamos, mediante la negociación, incorporarlos al mismo, no habría inconveniente. Como le digo, ya lo hemos hecho. Sin ir más lejos, el programa de enfermería al que se refería de manera muy acertadamente crítica a mi compañera Ángela, viene o trae causa de un programa pionero que se incorporó al presupuesto que está ahora en ejecución a través de una enmienda de nuestro grupo para la implantación del programa de enfermería escolar, que eso tiene un larguísimo desarrollo y además tendremos ocasión de hablar de ello en el pleno de la semana que viene. Pero en cualquier caso, como le digo, el diálogo no era algo que teníamos que inaugurar en este encuentro, que por otra parte hemos sido invitadas por el presidente. Por tanto, hemos venido más a oír que a contar. Pero esa línea de diálogo o esa predisposición al diálogo desde nuestro grupo siempre ha estado abierta. En lo peor de la pandemia también le hemos recordado, por qué no decirlo aquí, que ha tenido una oposición y tiene una oposición mientras que está gestionando este momento tan devastador para Andalucía, que ya la hubiera querido el Gobierno central, donde está en manos del partido del señor Moreno Bonilla. Ya la hubiera querido el Gobierno central. El problema de la ratio, que el presidente la circunscribía exclusivamente a la idoneidad o no en términos clínicos, en términos sanitarios, y efectivamente la Organización Mundial de la Salud no establece una relación directa entre bajada de ratio y mejora de la seguridad en el aula. El tema de la ratio, lo que le hemos trasladado nosotras es que no solo es una medida más para garantizar esa mejor disposición del espacio y del alumnado y de su profesorado con la pandemia, sino es que también la disminución de la ratio estaba en el programa de gobierno del Partido Popular y la disminución de la ratio está directamente relacionada con una expectativa de mejora de la calidad de la enseñanza. Quizá no se afronta esa bajada de la ratio auspiciada o justificada en la pandemia, porque una vez hecha esa inversión, difícilmente se podría convencer a la sociedad de volver a clases de 30 niños, de 28 niños y niñas, nos decía el presidente, pero es que estas son las medidas que van a tomar todas las comunidades, es que ninguna va a bajar la ratio.
Pero claro, ni nosotros tenemos el número de alumnos y alumnas que tiene La Rioja, ni las temperaturas de Cantabria, ni la dispersión del alumnado o la situación socioeconómica del País Vasco. Por tanto, en Andalucía, esa ratio, que en algunos sitios puede ser idónea a 15, en otros a 20, depende de dónde está el colegio, de cuántas líneas tiene, de si es rural, de si es urbano, depende de muchas circunstancias. Pero en cualquier caso, no solo es un elemento beneficioso en materia preventiva para la pandemia, también es una garantía de mejora de la calidad de la enseñanza que no se le caía al Partido Popular de la boca cuando estaba en la oposición.